finalizamos el cuarto día, ya nos encontramos en Salta, pero nos vamos a ir a Cafayate a hacer la ruta del vino. Desde el centro de Salta hasta el pueblito de Cafayate por ruta 68 son aproximadamente 190 kilómetros, pero como se cruzan varios pueblitos, el camino es sinuoso, hay subidas y bajadas, se estima que aproximadamente son 3 horas y media de viaje. Se puede hacer en auto o también hay excursiones que se pueden contratar para salir bien tempranito, porque bueno, la ruta es larga, es para ir mateando tranqui, y además hay un par de puntos de interés que consideramos que es visita obligatoria, y bueno, eso quizá extienda un poquito más a 4 horas más o menos el viaje. La otra alternativa a la ruta 68 sería la ruta 40, que bueno, ahí se podría pasar por el Parque Nacional de los Cardones, se podría pasar por el pueblito de Cachi, pero dicen que la ruta 40 no está en tan buenas condiciones como para ir en un auto. Quizás si fuese una camioneta no habría ningún inconveniente de hacerlo. Bueno, hacemos el primer parate en la ruta. No es por motivo de una atracción natural, sino esto más para los cinéfilos. A ver si se dan cuenta dónde andamos. Al lado de la ruta 68 se encuentra este puente donde se filmó una película muy famosa argentina. Al lado de la ruta se encuentra este puente donde se filmó Relatos Salvajes, en la escena en la que vienen en la ruta, hay una discusión típica de argentino y bueno, después termina sucediendo un par de cosas, pincha cubierta, se termina peleando, no vamos a spoilearla tampoco, pero bueno, este sería el lugar. Yo no sé si este lugar solamente lo usaron para grabar, porque la ruta acá no pasa nadie y la 68 está de aquel lado, así que este sería el lugar donde estaban los autos parados y bueno, y ustedes sabrán el desenlace. Pero miren por acá, esto está todo imposible de circular, así que bueno, se ve que para mucha gente, incluso hay un cartel allá que dice Relatos Salvajes y bueno, pasó a ser una atracción turística. La ruta 68 cruza la reserva natural Quebrada de las Conchas, que es como una especie de valle entre montañas que vas cruzando paisajes realmente increíbles, y se estima que hace millones de años este lugar estuvo todo tapado por agua, y con el tiempo el agua y el viento, a medida que el agua fue bajando, hicieron un trabajo detallado en todas estas rocas. Así que todo esto es obra de la naturaleza, y uno de los resultados más espectaculares que dejó es la Garganta del Diablo. La verdad que este lugar está increíble. Lo había visto por fotos, pero nada que verlo así en vivo, totalmente imponente, te hace sentir una cagadita. Miren lo que es esto.
increíble cómo se ve el trabajo del agua y el viento por la forma que va teniendo la piedra. Parecía como si estuviese toda tallada y el flujo del agua se ve reflejado. No, una locura. Acá para subir hay como una especie de escalerita natural. Que bueno, no es tan fácil igual. Acá pegadito a la Garganta del Diablo se encuentra el anfiteatro. Es como una Garganta del Diablo hijita, más chiquita. El anfiteatro recibe su nombre por la acústica que se produce en su interior, aprovechada ocasionalmente por los músicos locales. Y también se pueden ver un montón de agujeros o montículos de piedra en el cual son el culto a la Pachamama. Ahí generalmente el 1 de agosto, cuando se hace la fiesta, en estos montículos, esos montículos se van destapando y se le tiran alcohol, restos de comida, como una especie de compost, todo en culto de la Pachamama, y se vuelven a tapar, y así cada 1 de agosto se rinde culto a la tierra. La Quebrada de las Conchas, al igual que miles de lugares alrededor del mundo, son un claro ejemplo de lo que la naturaleza en millones de años es capaz de hacer. Queda en nosotros saber preservar su majestuosidad. Acabamos de llegar a Cafayate, son más o menos 1:30 pasadas y bueno, la verdad que no hicimos reserva en ninguna bodega, y acá enfrente a la plaza principal, que está en Reformas, se encuentra la información turística y se puede encontrar la información de todas las bodegas. Hay bodegas tanto dentro del pueblo como hacia las afueras. Hacia las afueras se encuentran las más importantes, pero aparentemente no hay ninguna con disponibilidad ni para cenar ni tampoco para hacer una visita guiada. Pero bueno, alrededor de la plaza también se pueden encontrar algunas bodegas. Vamos a ver si encontramos lugar para almorzar en alguna de ellas. Acá alrededor de la plaza hay varios restaurantes, pero no todos son bodegas, así que bueno, vamos a ver si acá un par de cuadritas encontramos algunas. Acá a un par de cuadras de la plaza principal se pueden encontrar distintas bodegas que bueno, uno puede llegar a comer sin la necesidad de una reserva. Nosotros elegimos venir a Bodega Nani. Y bueno, la verdad que está muy bueno, una experiencia distinta
y, obvio, fundamental para hacerla acá en Cafayate. Ahora nos vamos a visitar el Museo de la Vid, que te cuenta un poquito la historia del vino, no solo la historia del vino, sino la historia del vino acá en Cafayate. La entrada está a 150 pesos por cabeza y bueno, te hablo un poquito de la historia, desde los supuestos orígenes del oriente de Anatolia, donde es la actual Turquía, hasta el momento que llegas a la Argentina a mediados del siglo XVI. También te da a saber la importancia de por qué a más de 1600 metros de altura en Cafayate se puede desarrollar el mejor vino. El clima árido, la necesidad de las raíces de la vid de buscar agua en un clima tan hostil, también la importancia de la amplitud térmica en el desarrollo de la uva y los distintos procesos a lo largo del año. Desde abril, que trata de controlarse la planta porque dice que crece sin límites, hasta marzo, cuando es la vendimia. Vinimos a Bodegas Testeco a comprar un par de vinos, ya que las visitas guiadas son con reserva. Tengan en cuenta, es fundamental venir con reserva, si no también se puede ir a Bodega Vasija Secreta, que es completamente gratuito y cada 15 a 20 minutos van saliendo grupos para hacer las visitas por las bodegas. Acá se producen algunas de las marcas más conocidas, como por ejemplo Elementos. Algunas de estas bodegas cuentan también con hoteles en el cual uno se puede hospedar, pasar la noche sin tener que andar manejando con un par de copitas de más. La estadía por noche está alrededor de 25 y 30 mil pesos la noche. Bueno, acá finaliza nuestro recorrido por Cafayate. Tengan en cuenta de reservar con mucha antelación porque hay de acá a 2 semanas más o menos, está todo lleno. Si ustedes pudieron hacer alguna visita, déjenos en los comentarios qué tal estuvieron, qué bodega eligieron y si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like y si no están suscritos al canal, los invitamos a que se suscriban y bueno, hasta la próxima aventura. Quinto y último día en el norte argentino. Hoy vamos a recorrer la capital de Salta. Bienvenidos a Salta la Linda. Qué mejor que arrancar el recorrido por el corazón de la ciudad, la Plaza 9 de Julio. Salta es un éxtasis de arquitectura colonial. Y bueno, vamos a ir a almorzar a uno de los lugares más conocidos para comer comida tradicional acá en Salta. Se dice que el Cerro San Bernardo es el mejor lugar para apreciar unas buenas vistas de la ciudad.